¿Qué tal mis queridos amigos y amigas? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Pues yo ya estoy listo por acá y como ustedes vieron en el título, hoy les voy a enseñar una increíble forma de eliminar con todas las cucarachas de su hogar. No importa dónde estén esas cucarachas, las vamos a erradicar y las vamos a eliminar completamente. Porque hoy vamos a usar uno de los productos que es infalible contra el control de cucarachas, ya sea de las pequeñas o de las grandes, no importa, cualquier cucaracha la vamos a eliminar. Pues yo lo que tengo por acá es un pan blanco. En muchos países pues a este se le conoce como un pan blanco. Es mucho mejor si el pan que usted va a usar es así como este. Yo le voy a enseñar dos formas de hacer este veneno casero usando siempre este mismo pan y algo que tenemos por acá en estos sobrecitos. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer pedacitos bien pequeños de este pan. Dependiendo de la cantidad de cucarachas que usted tenga, pues así es la cantidad de este producto que va a usar y la cantidad también de pedacitos de pan que va a usar. Yo para mostrarles no voy a hacer muchos, pero créanme que estos que tengo acá son suficientes para eliminar una gran cantidad de cucarachas. Y ustedes van a empezar a ver los resultados pues a las 24 horas, a las 48 horas y en los siguientes días, porque este veneno casero sigue trabajando durante varios días mientras haya todavía un pedacito de pan y que las cucarachas sigan llegando a comérselo, van a seguir siendo eliminadas completamente. Bueno, seguimos por aquí, mi gente. Ya estoy listo por acá con este otro platito. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos en este sobrecito? Que realmente es lo que elimina todas las cucarachas. Al igual que en otros videos, yo ya les he mostrado este producto y estamos hablando del ácido bórico. La verdad que no se asusten con esto. Para los que no lo conocen, se consigue en muchos lugares. En mi caso, yo lo compro en una farmacia. Y la verdad que cada un sobrecito de estos me sale muy barato. Prácticamente me cuesta centavos de dólar cada sobrecito de este. Puede ser que en su país lo vendan en otra presentación, pero con tal de que sea ácido bórico, pues es la misma cosa. Bueno, y este producto es de lo más eficaz que hay para eliminar todo tipo de cucarachas, como les decía antes, ya sean grandes o sean pequeñas. Así que voy a sacar yo el ácido bórico por acá, que no hay ningún problema con esto, no es dañino para usted, para su salud, a menos que ingiera una cantidad de esto, pero esto no es para el consumo humano. Bueno, ya lo tenemos por acá, vean, es un polvito muy fino, casi es parecido a la harina. Yo les decía que les voy a enseñar dos formas. Las dos formas son prácticamente la misma cosa. Así que sea que ustedes lo hagan de una manera o de otra, o pongan en práctica las dos formas, pues les va a dar lo mismo. Y la primera es que vamos a remojar en agua los pedacitos de pan así y luego lo vamos a untar con ácido bórico. Vean, así van quedando. No hay necesidad de que lo llene tanto. También puede dejar unas partes de pan que no tengan ácido bórico, porque de esa manera también son más atraídas las cucarachas. Antes de hacer la siguiente forma, recuerden que si no están suscritos a este canal, los invito a suscribirse. Una forma de apoyar mi canal y el esfuerzo que hago para hacer todos estos videos, pues es que le dé me gusta a este video para que mucha más gente pueda verlo. Y algo bien importante también, mi gente, es que compartan este video, porque compartir conocimiento, la verdad que es una maravilla. Bueno, ya estoy listo. Ahora siempre con un poquito de agua. La verdad que es un poquito de agua que yo tengo por acá. Esta copa es bastante pequeña. Lo que yo voy a hacer es que voy a poner el contenido del ácido bórico dentro de un poquito de agua para que nos quede pues bastante potente este veneno casero. Estos sobrecitos es poco lo que tienen. Ahorita les voy a mostrar. Vean. Así que voy a poner dos sobrecitos de estos y los vamos a revolver muy bien. Que el ácido bórico se disuelva completamente. Yo le puedo agregar una cucharadita más a esto y entre más le agreguemos, mucho más efectivo va a ser, porque va a ser más letal. Pero en algunos lugares me han estado diciendo que el ácido bórico ya no está siendo tan efectivo como antes. Eso probablemente se deba a que han cambiado un poco la fórmula y ya no la están haciendo tan fuerte o tan poderosa como antes. Entonces, entre más ácido bórico usemos, va a ser mucho mejor. Entonces lo que vamos a hacer de esta manera
es que ya teniendo así revuelto completamente el ácido bórico, vamos a meter ahí el pan y ya de esa manera pues ya va también con el veneno incluido. De hecho, se puede usar bien poquita agua para que vaya más concentrado el ácido bórico. En el canal también tengo otras formas de usar el ácido bórico siempre para el control de las cucarachas. Yo lo que tengo por aquí son estas pequeñas tapitas que son de botellones de agua. Usted puede usar lo que usted quiera o lo que tenga a la mano. Y de hecho puede ser que no use nada, pero para tener un cuidado en la limpieza y en todo eso, si usted pone unos pedacitos de este pan adentro de estas tapitas, y esto lo vamos a poner ahí donde usted sabe que está la mayor concentración de cucarachas. Ahí detrás de los muebles, ahí dentro de las gavetas, detrás de la refrigeradora, de la estufa, ahí en esos rincones oscuros y donde estén también alejados de los niños y de las mascotas. Así que como siempre mi gente, espero que les haya gustado este nuevo video. A mí me ha encantado poder servirles y poder ayudarles de esta manera. Como siempre, cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos y va a ser hasta la próxima.